bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a continuar resolviendo ecuaciones de segundo grado por el método de factorización. Como pueden observar, necesitamos saber de los principales métodos de factorización para poder resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, si todavía tienen dudas acerca de algún método, me avisan en los comentarios y ya les paso el video correspondiente, porque si no se me van a ir perdiendo en este tema. Y entonces, para poder resolverlos, pues necesitamos al menos de los métodos de factorización más importantes que vimos. Entonces, recordando lo que habíamos visto en el video anterior, la ecuación general de segundo grado es la siguiente: ax cuadrada más bx más c es igual a 0. Entonces, a partir de aquí, pues dependiendo de los valores de a, b y c, es que ya vamos obteniendo algún tipo de ecuación. Entonces, la que vamos a ver a continuación es la siguiente: ax cuadrada más bx es igual a 0. Es el tipo de ecuación que nosotros vamos a resolver. En este caso, si se dan cuenta, de la ecuación general, c vale 0. Y por esa razón nada más queda estos términos. Ahora bien, hay otro caso especial en donde a vale 1. Entonces quedaría como x cuadrada más bx es igual a 0. Entonces básicamente esta es la ecuación que vamos a estudiar. Y es bastante sencilla. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Básicamente, como yo les había comentado, en todas las ecuaciones de segundo, tercer, cuarto grado, lo principal es identificar cómo factorizarlos. Es decir, nada más encontrar todos los factores que la forman, y cada uno de esos factores lo igualamos a 0 para poder obtener la solución. Entonces, si tomamos como referencia esta ecuación, ¿qué podemos factorizar? ¿Qué método de factorización podemos aplicar? Si se dan cuenta, se forma de dos términos. Ahí está. ¿Y qué tienen en común los dos términos? Una x. Entonces, como tienen una x, esa la podemos factorizar. Vamos a sacar el término común, que es la x. Y ahora, para factorizar este término, lo vamos a dividir con todo y su signo entre ese término que sacamos. Entonces, el primer término dividido, ax cuadrada dividido entre esta x que sacamos, es igual, con este se cancelan, me queda como resultado ax. Ahí está. Ahora vamos con el siguiente término. Sacamos dividimos bx entre la x que sacamos, porque es el término que tienen ambos en común. En otras palabras, si se dan cuenta, estamos factorizando por el método de factor común. Entonces, aquí se cancela y me queda como resultado b, que bueno, dividido también con el signo, me queda b positivo más b, y esto es igual a 0. Y ahora, si se dan cuenta, ya tenemos dos factores. Entonces, un factor es esta x solita, y el otro es todo lo que tenemos en paréntesis, puesto que se están multiplicando. Y entonces, a partir de aquí, de x, igualamos los dos factores, x es igual a 0, y si se dan cuenta, ya tengo la primera solución. Vamos a ponerle x1. El segundo factor, nuevamente lo igualamos a 0. Ax más b es igual a 0. Y pues básicamente aquí ya consiste en ir despejando la x para poder obtener la solución. Que si nosotros lo hacemos, como quedaría, ax, esta más b pasa del otro lado como menos b, y x
X es igual, esta A que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Menos B sobre A. Y entonces esta sería la segunda solución. Como pueden observar, esto nada más es la expresión general. Como pueden observar, es bastante simple. Entonces las ecuaciones que vamos a ver tienen un término con la variable cuadrática y un término con la variable lineal y están igualados a 0. Vamos a factorizar la variable común y vamos a los dos factores que se formen, que es la variable que factorizamos y lo que tenemos adentro del paréntesis, cada uno de ellos lo vamos a igualar a 0. Y en el primer caso vamos a tener directamente el resultado, x1 es igual a 0, y el segundo factor nada más lo igualamos a 0 y vamos despejando la x hasta que obtenemos el resultado. La característica principal de este tipo de ecuaciones es que al menos una de las soluciones siempre va a ser 0, siempre. Así como por ejemplo la característica común de la diferencia de cuadrados era que las soluciones eran el mismo valor numérico, pero uno positivo y otro negativo. En este caso, la característica común es que las soluciones van a ser diferentes, lo pueden observar aquí, pero una de ellas siempre va a ser 0. Y ahora sí, después de toda la explicación teórica, pues vamos con los ejercicios. Este método creo que está un poquito más sencillo que el anterior. Entonces tenemos lo siguiente. Nuestro primer ejemplo va a ser x cuadrada más 5x es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vemos los dos factores, perdón, los dos términos que forman a la ecuación. Al final de cuentas es una ecuación de segundo grado porque el exponente más grande es 2. Entonces, ambos términos tienen la variable x en común. Es la que nosotros vamos a factorizar. X, y empezamos a dividir. X cuadrada entre x nos da x. Bueno, déjenme si quieren lo pongo aquí para que vean con todo su signo. X cuadrada entre esa variable que sacamos, signos más entre más, nos da más. Y x cuadrada entre x nos da x. Este es el resultado que vamos a escribir en el paréntesis. Y ahora vamos con el siguiente término. 5x dividido entre el factor que yo saqué, x. Y esto es igual, más entre más, me da más. Esta x con esta se cancelan y me queda 5. El resultado lo voy a poner a continuación. Más 5, y esto es igual a 0. Ahora bien, ya tenemos dos factores. Entonces cada uno de los factores lo vamos a igualar a 0. Todos los métodos que vayamos a ver a continuación, que se resuelven por factorización, es lo mismo. Identificar los factores e igualarlos a 0. Siempre va a ser lo mismo. Entonces tenemos lo siguiente. X es igual, el primer factor, 0, sería x1. Y ahora, aquí ya directamente tenemos la primera solución. Vamos ahora con el segundo factor, lo igualamos también a 0. X más 5 es igual a 0, despejamos la x, x es igual, este más 5 pasa del otro lado como menos 5, y ya tengo mi segunda solución. Si nosotros sustituimos los valores obtenidos, cualquiera de los dos, en la ecuación original, vamos a obtener que se cumple la igualdad. Vean, esa es la forma de comprobar una ecuación de segundo grado, sustituyendo cada una de las soluciones. Primero vamos a sustituir este valor de x. Entonces sería, en vez de x escribo el valor, sería 0 al cuadrado más 5, en vez de x escribo 0. 0, y esto es igual a 0. Realizo las operaciones. 0 al cuadrado me da 0, más 5 por 0 me da 0, y esto es igual a 0. 0 más 0 da 0, y esto del otro lado sigue siendo 0.
observamos cómo efectivamente la igualdad se cumple, puesto que en ambos lados nos da el mismo resultado. Ahora vamos a probar con la segunda solución. Vamos a borrar esto. ¿Y qué nos queda? Lo siguiente. El segundo valor vamos a sustituirlo en la ecuación. Entonces es menos 5. Bueno, como tiene signo negativo, para evitar confusiones y todo eso, ese valor donde diga X vamos a escribirlo entre paréntesis. Entonces sería menos 5 al cuadrado más 5 por X, pero en vez de X manejamos menos 5, y esto es igual a 0. Ahí está. Y ahora simplemente realizamos las operaciones. Menos 5 al cuadrado quiere decir que menos 5 se va a multiplicar dos veces. Menos 5 por menos 5 nos da 25. Más por menos me da menos. 5 por 5 me da 25. Y esto es igual a 0. 25 menos 25 nos da 0. Y esto es igual a 0. Verificamos que en ambos lados de la igualdad tenemos la misma cantidad. Entonces, como pueden observar, sí son las soluciones estos dos valores. Entonces, vean, es bastante sencillo, nada más es cuestión de acordarnos cómo factorizar un factor común. Vamos con otro ejemplo. Borramos todo esto. Y bueno, también puede haber ecuaciones en donde el coeficiente del término cuadrático sea diferente de 1. Y además que el signo no sea positivo, sea negativo. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Menos 8x cuadrada más 3x. Esto es igual a 0. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Exactamente lo mismo. Vean, tenemos dos términos en nuestra ecuación cuadrática y ambos términos tienen la misma variable. Es la que vamos nosotros a factorizar. Entonces la factorizamos, aquí sería X, como es la variable común, es la que vamos a sacar, y ahora cada término lo dividimos entre esa X. Menos 8x cuadrada entre esta X, con todo y el signo, menos entre más nos da menos, 8 entre 1 nos da 8. X cuadrada entre X nos da X. Y este sería el resultado. Menos 8X. Vamos con el siguiente término. Borramos esto. Ah, no, aquí no era. Menos 8X. Ahora vamos a dividir el siguiente término entre la variable que nosotros sacamos con todo y su signo. Esto es igual. Más entre más da más. 3 entre 1 da 3 y X entre X se cancela. El resultado es más 3. Y esto es igual a 0. Ahora cada uno de los factores lo igualamos con 0. X es igual a 0. Aquí ya tenemos directamente la primera solución. Este sería X1. Esta sería nuestra primera solución. Y ahora el segundo factor, todo lo que está dentro del paréntesis, lo igualamos a 0. Menos 8x más 3 es igual a 0. Entonces este más 3 pasa del otro lado como menos 3. Menos 8x es igual a menos 3. Y ahora, ya para despejar la x, este menos 8 que le está multiplicando, pasaría del otro lado dividiendo. Entonces, ¿qué nos queda? X es igual a menos 3 dividido entre menos 8. Y ya nada más, ¿qué es lo que hacemos? Pues dividimos los signos. X es igual, menos entre menos nos da más, y 3 entre 8, vamos a dejarlo expresado así. Y ya tenemos el resultado de la segunda X. Al momento de sustituirlo aquí, seguramente nos va a dar el mismo resultado.
Entonces, como pueden observar, el método es el mismo. No importa que aquí la X no tenga no tenga como coeficiente un 1, no importa, o sea, se puede factorizar. Vamos con otro ejemplo. Borramos esto. Por eso les decía, creo que este método es hasta más sencillo que el de diferencia de cuadrados. Por ejemplo, tenemos 2x cuadrada menos 8x es igual a 0. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí hay dos formas de resolver esto. Uno, que nosotros factoricemos nada más la pura variable, y otro, que nosotros factoricemos todo el término común que pudiera existir. Vamos a ver los dos métodos, y vamos a ver cómo se va a obtener el mismo resultado. Entonces, aquí tenemos nuestro primer término, aquí tenemos nuestro segundo término. Esta X y esta X es un término que tienen en común ambos términos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser factorizarla, justo como hemos visto en todos estos ejemplos. Ahí está. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo siguiente. Cada término lo vamos a dividir entre esa variable en común que sacamos. Entonces, sería 2x cuadrada, con todo y su signo, dividido entre esa variable que sacamos, x. Y esto es igual, más entre más, nos da más, 2 entre 1, nos da 2, y esta x con esta se cancelan, bueno, más bien, este exponente con esta x se cancelan y me da x. Y entonces el resultado es 2x. Bueno, para aquellos que dicen, a lo mejor se me perdieron y dicen, ¿por qué se cancela? Bueno, vamos a manejarlo como si fueran exponentes. ¿Cómo lo resolvíamos? Bueno, dividimos signo, más entre más, me da más. Luego 2 entre 1, 2. Y luego cuando dividimos dos variables, ¿qué es lo que hacemos? Lo escribimos en una sola variable y escribimos los exponentes. El de arriba y al de abajo le cambiamos el signo. 2 menos 1 nos da 1. Y x a la 1 pues nos da x. O sea, eso más que nada para aquellos que se me perdieron, que a lo mejor todavía no están acostumbrados a hacerlo así rápido, y que dicen, ¿por qué cancelas el 2 y la x? Pues es una forma de representarlo, pero básicamente lo que estoy haciendo es reduciendo todo eso de los exponentes. Que bueno, todo eso lo vimos desde el principio de álgebra. Ahora vamos con el siguiente término. Menos 8x dividido entre esta x. Y esto es igual, menos entre más, menos. 8 entre 1, 8. Y esta x con esta se cancelan y ese es el resultado. Y esto es igual a 0. Ahora, de la misma forma, a lo mejor preguntan, ¿por qué se cancela? Como ya habíamos visto el principio de cancelación, cuando tenemos el mismo elemento que se está multiplicando y dividiendo, se puede cancelar. Si lo vemos desde el punto de vista de los exponentes, ¿qué tenemos? Tenemos una variable que se está dividiendo. Entonces sería x, el exponente de arriba, y al exponente de abajo le cambiamos el signo. Recordemos que si no tiene exponente se considera que es un 1 positivo. Y entonces 1 menos 1 nos da 0. Y x a la 0 nos da 1. Cualquier elemento de la 0 nos da 1. Y 8 por 1 nos da 8. Por esa razón es que digo que se cancela. Les digo, esto nada más es para aquellos que a lo mejor se me perdieron, o a lo mejor ya llegaron a este tema y tuvieron dudas de las leyes de los exponentes. Por eso. Y entonces, ahora sí, cada factor obtenido lo igualamos con 0. Entonces, ¿qué nos queda? X1 directamente igual a 0. Ya tenemos la primera solución. Vamos con X2. Para eso vamos a igualar el otro factor. 2x menos 8 es igual a 0.
empezamos a despejar nuestra x. 2x es igual a este menos 8 pasa del otro lado como más 8. Y luego aquí tenemos x y esto es igual. Este número que está multiplicando a la x pasa del otro lado dividiendo. Y como quedaría 8 dividido entre 2. Y finalmente x igual 8 más entre más me da más. 8 entre 2 me da 4. Y este sería el segundo resultado de x. Este es el método que nosotros vimos. Ahora, para aquellos que son observadores, se habrán dado cuenta que aquí podemos factorizar todavía más, algo más que la simple x. ¿Qué podemos factorizar? Si se dan cuenta, estos números tienen no solo una variable, sino un término en común. Primero, observamos los coeficientes. 2 y 8. Esos números, ¿dentro de qué tabla de multiplicar están? Están dentro de la tabla de multiplicar del 2, ya que al multiplicar el 2 por algún número nos da como resultado tanto 2 como 8. Como estos números están dentro de la tabla de multiplicar del 2, entonces podemos extraer el 2. Y luego también, como la variable en común es x, la podemos extraer, factorizar. Y ahora sí, cada término lo voy a dividir entre este factor común que yo extraje. Y entonces tenemos 2x cuadrada, el primer factor, perdón, el primer término entre ese factor que extraje. Realizo la división, esto es igual, más entre más me da más. 2 entre 2 se cancela. Y x cuadrada entre x me da x. Y entonces aquí sería el resultado x. Ahora, el siguiente factor, el siguiente término, lo voy a dividir entre el factor que yo saqué. Menos 8x dividido entre 2x. Y esto es igual, menos entre más, menos. 8 entre 2, 4. Y esta x con esta se cancela. Entonces, este es el resultado que va en esta posición. Menos 4. Y esto es igual a 0. Y ahora bien, ya tengo dos factores. Uno, este 2x, y el otro lo que tengo en este paréntesis. Los voy a igualar con 0 para poder obtener los resultados. Y entonces me quedaría 2x es igual a 0. Que bueno, aquí no podemos obtener la solución de forma directa, pero pues, es una ecuación bastante simple. Vamos a despejar nada más la x y ya. Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y entonces quedaría, con otro color, x es igual a 0 sobre 2. Y finalmente x es igual, 0 entre 2 nos da 0. Y bueno, este sería nuestra x1. Vean cómo independientemente del método que yo utilicé, una de las soluciones a este tipo de ecuación es 0. Ahora vamos a obtener la otra solución, igualando el otro factor con 0. X menos 4 es igual a 0. Y entonces tenemos x es igual, este menos 4 pasa del otro lado como más 4. Y ya tenemos la x despejada. Esta sería nuestra segunda solución. x2 es igual a 4. Y vean cómo tuvimos el mismo resultado, las mismas soluciones para la ecuación. Entonces quiere decir que ambos métodos son correctos. Así como yo les había comentado con la diferencia de cuadrados, que les enseñé varios métodos y les dije cuál van a aplicar, el que ustedes quieran, el que se les haga más fácil. Aquí no hay ninguna restricción de van a aplicar este método porque esto es esto, o van a aplicar este método porque esto. No, o sea, ¿cuál método quieren aplicar? El que se les haga más fácil, el que ustedes quieran. Por ejemplo, en este caso, en esta factorización,
pues hay que ser un poquito más expertos a factorizar, porque hay que identificar el número común y luego la variable común, extraerlo y cada término dividirlo. En este término, pues simplemente la variable, como se repite, la sacamos y ya después cada término lo vamos dividiendo entre esa variable y ya después cada factor pues lo igualamos entre 0. O sea, un método como que es más sencillo para aquellos que no se puedan factorizar. Y el otro método es sencillo para aquellos que ya saben factorizar. Lo ideal es que sepan factorizar de esta forma. Eso es lo ideal. Pero hay ocasiones en las que a lo mejor no nos enseñaron el método, o se nos complicó, o el profesor dio el tema por vista y no nos lo enseñó. Entonces, pues de modo de que como no nos los enseñó, pues ya no podemos resolver esto, ¿no? Entonces por esa razón existen los dos métodos. Por si a lo mejor se les complica un método de factorización, pueden utilizar el otro. Entonces, como pueden observar, cualquiera de los dos métodos en realidad es relativamente simple. Incluso el número de pasos creo que es el mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Vean, en la misma cantidad de líneas encontré las dos soluciones. La misma cantidad de pasos, la misma cantidad de veces que fui escribiendo la ecuación, obtuve los resultados. Entonces, ¿cuál método? El que ustedes quieran, el que se les haga más fácil. Nada más que eso sí, aquellos que ya sepan factorizar, si ven que se puede extraer también un coeficiente común, pues lo extraen y ya factorizan y cada factor obtenido lo igualan a 0. Vamos a ver otro ejemplo parecido a este para que quede más claro. Borramos todo esto. Y que el ejemplo sea el siguiente. Veamos. Menos 6x cuadrada más 12x es igual a 0. No, que sea 9x es igual a 0. Vamos a resolver esta ecuación por los dos métodos. Primero de ellos, simplemente factorizar la variable. Entonces, aquí la variable que se repite en ambos casos es x. Por lo tanto, vamos a factorizar. Como quedaría x, cada término lo voy a dividir entre esa x que yo saqué. Menos 6x cuadrada dividido entre esta x, esto es igual, menos entre más, menos, si es entre una, 6, x cuadrada entre x nos da x. Aquí sería menos 6x. Ahora, vamos con el siguiente término. Lo vamos a dividir entre esa x. 9x dividido entre x, esto es igual, 9 entre 1, 9. Luego x entre x se cancela. Nada más me queda como resultado más 9. Y esto es igual a 0. Y ahora cada factor voy a igualarlo con 0. Primero este factor, x es igual a 0. Si se dan cuenta, es la variable, es la primera solución. Entonces ya tenemos el primer resultado. Vamos ahora a igualar el segundo factor. Menos 6x más 9, y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué nos queda? Lo siguiente. Menos 6x es igual, este más 9 pasa del otro lado como menos 9. Y entonces, x es igual a menos 9. Este menos 6 que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Menos 6. Finalmente x es igual a menos entre menos más. Y 9 sextos se puede simplificar. Ambos números se pueden dividir entre 3. 9 entre 3 nos da a 3. Creo que este ya casi no se ve. Ahí está. Y 6 entre 3 nos da a 2. Ya tenemos el resultado. Bueno, este sería mi x2
para indicar que sería mi resultado número 2. Ahora vámonos con el otro método, ver si podemos factorizar no solamente la variable, sino un coeficiente común. Entonces, menos 6x cuadrada más 9x es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vemos los coeficientes nada más, 6 y 9. Nos preguntamos, pensamos, ¿esos dos números están dentro de la tabla de multiplicar de algún número? Sí. ¿Dentro de qué tabla de multiplicar están? Están dentro de la tabla de multiplicar del 3. Entonces el 3 va a ser un factor común. Igual este método ya lo habíamos visto anteriormente. Ahorita pues nada más es un breve repaso por si ya no se acuerdan o por si de plano no lo han visto. Entonces cuando vean los coeficientes, observen dentro de qué tabla de multiplicar están. Y la tabla de multiplicar del número al que corresponda va a ser el que vamos a factorizar. Como en este caso el 6 y el 9 están dentro de la tabla de multiplicar del 3. Entonces el número que vamos a sacar es el 3. Si los números estuvieran dentro de la tabla de multiplicar del 5, el número que sacaríamos sería el 5. Si los números estuvieran dentro de la tabla de multiplicar del 10, entonces el número que sacamos es el 10. Esa es una forma práctica de obtener cuál es el coeficiente común. Otra pues es usando los divisores y todo eso, pero ya de forma rápida es esa. Estos dos números dentro de qué tabla de multiplicar están, del 3. Entonces el 3 es el que voy a sacar. Ahora voy con la variable. La variable común pues es x. Ahí está. Y entonces necesitamos el paréntesis y cada término lo vamos a dividir entre esto. 6x cuadrada sobre el factor que sacamos, 3x con todo y el signo, menos entre más nos da menos, 6 entre 3 nos da 2 y x cuadrada entre x nos da x solita, y este resultado es el que vamos a escribir aquí adentro, menos 2x. A continuación lo que hacemos es el siguiente factor, lo dividimos entre este que sacamos, ¿qué es? Con todo y su signo, 9x de los 3 plumones negros que tengo ya casi ninguno pinta, entre 3x, y esto es igual, realizamos la división, 9 entre 3 nos da 3, y x entre, signos, más entre más nos da más, y x entre x nos da x, perdón, nos da nada, porque se cancela, y entonces el resultado es más 3, y esto es igual a 0, y ya está. Y entonces pues ya cada factor lo vamos a igualar con el 0. Primero el 3x, que es igual a 0, y luego tenemos x es igual a 0, este 3 que está multiplicando pasa dividiendo, y 0 entre 3 me da 0, y ya tengo la primera solución, este sería mi x1. Ahora el segundo factor lo voy a igualar con 0. 2x más 3 es igual a 0. Ahí está. Y entonces, ¿qué me queda? Los 2x. Este más 3 pasa del otro lado como menos 3. Y ahora, aquí, este menos 2 que está multiplicando pasaría del otro lado dividiendo. ¿Y qué me queda? X es igual a menos 3 dividido entre menos 2. Y finalmente tenemos que x es igual a
menos entre menos nos da más. 3 entre 2, pues lo dejamos así. Esta es mi solución 2. Ahí está. Y vean cómo tenemos los mismos resultados. Aquí x1 0, x1 0, x2 más 3 medios, x2 más 3 medios. La única ventaja de factorizar tanto el coeficiente como la x es que obtenemos los resultados de la forma más simplificada posible. Vean, aquí con esta x obtuve menos 9 entre 6 y todavía esa fracción la tuve que simplificar. Y aquí no, directamente ya nada más fui despejando la x y ya obtuve la fracción en su mínima expresión. Es la única ventaja. Pero, bueno, ¿por qué a veces no se enseña bien este método? Porque hay ecuaciones en las que no se puede factorizar el coeficiente. Por ejemplo, supongan esta ecuación: 2x cuadrada más 7x es igual a 0. ¿Dentro de qué tabla de multiplicar están tanto el 2 como el 7? Dentro de ninguna. O sea, no hay... Cada número está en una tabla de multiplicar diferente. Por ejemplo, el 2 está dentro de la tabla de multiplicar del 2. El 7 está dentro de la tabla de multiplicar del 7. No están, ambos números no están en la misma tabla de multiplicar. Por esa razón no se puede factorizar. Entonces aquí solamente lo único que sí se podría factorizar sería la variable. Este método se puede aplicar a cualquier ecuación. Este método solamente para aquellos números que están dentro de la misma tabla de multiplicar. Pero si llegamos a tener una ecuación, como en este caso, en donde los números no están dentro de la misma tabla de multiplicar, los coeficientes, pues entonces no se puede factorizar un coeficiente en común. Esa es la única desventaja. Este es como que el método general, que a cualquier ecuación que tenga esta forma se le puede aplicar. Vamos con otros ejemplos. Este es nuestro siguiente ejemplo. Ya que sabemos cómo resolver este tipo de ecuaciones de forma básica, pues vamos a complicar un poquito las cosas. Podemos complicar las ecuaciones tanto como nosotros querramos. Y como les he comentado en varios videos, si se puede resolver de forma fácil, ¿por qué nos ponen este tipo de ejercicios? ¿Por qué no simplemente nos ponen ya simplificado y ya nos ahorramos mucho trabajo? No es que el profesor mala onda quiera poner expresiones muy complicadas. Lo que ocurre es que a veces cuando nosotros estamos obteniendo la ecuación que nos representa el funcionamiento de algo, puede ocurrir que nos dé una ecuación complicada. Por ejemplo, imagínense que nosotros queremos, siempre pongo este ejemplo, un carro, pues imagínense, es mi intento de carro, y X me representa un dato a la entrada, o sea, algo que recibe el carro y que nosotros no sabemos qué es. Por ejemplo, puede ser la entrada de combustible. X nos podría representar cuánta gasolina tiene el auto. O bueno, ya con los autos eléctricos, a lo mejor la cantidad de electricidad que tiene. Sin embargo, yo no conozco cuánta cantidad va a tener el auto. Yo no sé si el tanque va a estar lleno o si va a estar cargado completamente en caso de que sea eléctrico, o si va a estar a la mitad, o si va a tener una cierta cantidad, yo no sé. Entonces, como yo no sé la cantidad que va a tener de combustible, ya sea gasolina o electricidad, pues lo represento con una variable. Y entonces, gracias a esa variable, yo al ir diseñando mi carro, voy a obtener la ecuación que me representa el funcionamiento de ese carro. Entonces, al ir modelando, me resulta una ecuación complicada, como esta. Y entonces, esa es la razón por la que yo no puedo obtener ecuación simple. Porque al momento de ir modelando, pues me resulta esta ecuación. A lo mejor yo lo que hago es modelar otro carro diferente, otro modelo, de la misma
misma forma. Recordemos que al final de cuentas las ecuaciones me representan el funcionamiento de algo. Igual, la variable va a ser la cantidad de gasolina o de electricidad que va a tener. Yo no la sé, por esa razón le pongo una X, porque yo no sé esa cantidad. Y al modelar, a lo mejor otra persona modela de otra forma diferente, bueno, pues se realizan los procedimientos y obtiene que la ecuación con la que funciona o que describe su funcionamiento es esta. Y ya después alguien descubre que el funcionamiento entre este carro y este es el mismo. Entonces, por esa razón, igualó la ecuación de un carro con la del otro carro, para representar que ambos funcionan de la misma manera. Ambas ecuaciones, recordemos que no representan cómo funciona el carro. Esta me representa cómo funciona este carro y esta me representa cómo funciona este carro. Y entonces descubrimos que funcionan de la misma forma. Como funcionan de la misma forma, entonces la ecuación de uno, que me representa el funcionamiento, la igualo con la ecuación del otro, que me representa el funcionamiento. Que aquí nos está diciendo que un carro funciona igual que el otro carro. Y vean, como en cada automóvil obtuvimos una ecuación diferente, al momento, obviamente pues es con otras ecuaciones, esta nada más es para ejemplificar, obtuvimos una ecuación diferente, entonces al igualarlos nos da esta expresión. Entonces es a lo que yo quiero llegar, que precisamente como se modelaron los carros, pues se obtuvieron ecuaciones diferentes y no se pudo obtener pues la ecuación más sencilla. Por esa razón es que después vemos cómo simplificar. Entonces vean, no es que sea mala onda de caer, porque si ya existe una ecuación fácil, ¿por qué no nos ponen la ecuación directamente fácil y ya obtenemos el resultado? Es por eso, porque al momento de que nosotros queremos representar el funcionamiento de algo, nos van a resultar ecuaciones y no nos va a resultar la ecuación sencilla. Y entonces, pues esto fue lo que nos resultó, poniendo como ejemplo este caso. Entonces nosotros tenemos que buscar cómo simplificar las ecuaciones. Esa es la razón por la que a veces no nos dan la ecuación ya simplificada, sino que nos ponen este tipo de términos que debemos aprender a simplificar. Y bueno, ya después puede ser por ejemplo con los carros, puede ser con los celulares, puede ser con todo lo que vean, una computadora, el cuerpo humano, la fórmula para el área de algo, el volumen de algo, no sé. O sea, yo puse un ejemplo para que quedara claro, pero puede ser con cualquier otra cosa. Entonces, ya que tenemos nosotros las ecuaciones, pues ahora tenemos que simplificar. Recordemos que cualquier ecuación de segundo grado debe estar igualada a cero. En este caso vemos que nuestra ecuación no está igualada a cero. Tenemos una ecuación de un lado y tenemos otra ecuación del otro lado. Para que podamos aplicar cualquier método para resolver la ecuación, del otro lado de la igualdad debe haber un cero. Entonces, todos estos términos vamos a pasarlos de este lado, justo como ya sabemos, para que así ya la ecuación puede estar igualada a cero. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 3x cuadrada dividido entre 2 menos 5x más 3. Esto pues lo dejamos igual. Este término pasa del otro lado, como es positivo, pasa negativo. Menos un cuarto de x cuadrada más, este más 3 pasa del otro lado, el signo igual, con su signo contrario, menos 3. Y este más 2x pasa del otro lado, con su signo contrario, menos 2x. Ahora sí, escribimos el signo igual. Como todo lo que teníamos de este lado, del lado derecho, ya lo pasamos del lado izquierdo, pues no nos quedó nada. Por lo tanto, como no nos quedó nada, le ponemos 0. Y ahora sí, vamos a simplificar términos que sean semejantes. Este es un término semejante y este es otro término porque comparte la misma variable elevado al mismo exponente. Lo único que hacemos en este caso es operar los coeficientes. En este caso sería este 3 medios con su signo positivo y en este caso sería menos un cuarto.
Voy a realizar la operación de este lado. Sería 3 medios menos 1/4. Y esto es igual, común denominador, 4. 4 entre 2 a 2 por más 3 me da 6. Luego 4 entre 4 a 1 por menos 1 es menos 1 porque el signo de la otra fracción es menos, pues nos da menos 1. Y 6 menos 1 nos da 5/4. Este es el resultado de operar los coeficientes de este término en común. Si tienen dudas me avisan y les paso el video correspondiente de sumas y restas de fracciones, ya que esto lo vimos ya desde hace bastante tiempo y constantemente lo vamos trayendo porque se ocupa, precisamente por eso. Entonces, nos queda el resultado de operar los coeficientes es 5/4. Creo que este tampoco, no, este ya tampoco pinta. Borramos. Entonces sería 5/4. Y luego escribimos la parte algebraica que comparte, que es x cuadrado. Luego, ¿qué nos queda? Menos 5x menos 2x. ¿Cuántos son términos en común? ¿Cuánto nos da? Menos 7x. Y luego, más 3 con menos 3 se cancela. Más 3 menos 3 nos da 0. Y esto es igual a 0. Y vean cómo nuestra ecuación se ha reducido a una ecuación de esta forma. Ax cuadrada, bueno, aquí el más, en realidad puede ser más o menos, bx igual a 0. Y a partir de aquí pues ya simplificamos justo como ya sabemos. En este caso, si observamos los coeficientes, pues como que no se puede factorizar. No hay ninguna tabla de multiplicar que tenga dentro el 5/4 y el 7. Entonces lo único que vamos a factorizar va a ser la variable en común, la x. Cada término lo vamos a dividir entre esa x. 5/4 de x cuadrada entre la x que sacamos, esto es igual, 5/4 entre 1 nos da 5/4. Y x cuadrada entre x nos da x. Este es el resultado. 5/4 de x. Luego, el siguiente término con todo y su signo, menos 7x dividido entre la x que saqué, entre x, y esto es igual, menos entre más me da menos. 7 entre 1, 7. Y x con x se cancelan y ese es el resultado. Menos 7. Ahí está. Y ahora sí, lo único que hago, primero borro esto, es cada factor que obtuve, lo voy a igualar con 0. Entonces este primer factor, x1 es igual a 0, y ya obtuve directamente la solución. Y ahora el otro factor lo vamos a igualar con 0. Sería 5/4 de x menos 7 es igual a 0. Entonces 5/4 de x, este menos 7 pasa del otro lado como más 7, es igual a 7. Y ahora sí, de este lado ya lo único que falta pues es despejar esta x. X es igual a 7. Como toda esta fracción está multiplicando a la x, va a pasar del otro lado dividiendo. Entonces a lo que hay del otro lado le ponemos una línea grande, y este número que está multiplicando, al pasar dividiendo, pasa debajo de esa línea. Hice la línea más grande para que no la confundamos. Esta es la línea principal de división y esta es la que está formando la fracción de 5/4. Y entonces a partir de ahí pues realizamos una división justo como ya sabemos.
Arriba tenemos un entero, abajo tenemos una fracción. Como arriba tenemos un entero, vamos a dibujarle un 1 en la parte de abajo para poder realizar la operación. Y entonces x es igual, para obtener el resultado, multiplicamos los extremos, 7 por 4, 28, y luego abajo multiplicamos los centros, 1 por 5, 5. Y ya tenemos el resultado de x2. Como pueden observar, fue bastante simple. Fue exactamente lo mismo que habíamos visto anteriormente, nada más que ahora con fracciones y con simplificación de términos. Entonces, cuando vean este tipo de ecuaciones, no se espanten. Simplemente todos los términos que tienen de un lado, pásenlos del otro lado para que no nos quede nada de... y así lo podamos igualar nuestra ecuación a cero. Y después simplifican los términos y vean cómo se reduce la ecuación. Y a partir de aquí, aplicando todo lo que hemos visto en el video, obtuvimos las dos soluciones. Vamos con un último ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Ahora observamos que tenemos expresiones algebraicas, paréntesis, de multiplicaciones y toda la cosa ahí en ambos lados de la igualdad. Aquí está la igualdad y de un lado tenemos paréntesis, polinomios, monomios y así sucesivamente, y del otro lado también. Entonces lo que tenemos que hacer primero es eliminar esos paréntesis. Entonces, ¿cómo los eliminamos? Pues esto ya lo hemos hecho desde hace quién sabe cuántos videos. El término de afuera con todo y su signo lo vamos a multiplicar por cada término de adentro. Entonces tenemos lo siguiente: 7 por x nos da 7x, 7 por 5 nos da 35. Luego aquí, más x por x nos da más x cuadrado. Más por menos 3, perdón, más x por menos 3 nos da menos 3x. Y del otro lado de la igualdad tenemos 2x por 3x nos da 6x cuadrado. Luego, 2x por menos 1 nos da menos 2x. Más 5 por 2x nos da más 10x. Y finalmente más 5 por 7 nos da más 35. Ahí está. A continuación, ¿qué es lo que hacemos? Simplificar los términos semejantes, justo como ya sabemos. Por ejemplo aquí, este x cuadrada no tiene con qué simplificarse, lo dejamos tal cual. Luego, de este lado de la igualdad, aquí está el signo igual, entonces nada más de este lado, este término y este son semejantes, entonces sí se pueden simplificar. Más 7x menos 3x nos da más 4x. Y el más 35 no se puede simplificar. Y esto es igual, nos vamos del otro lado de la igualdad. Aquí tenemos 6x cuadrado. Ahí está. Luego, ese no se puede simplificar porque no hay términos de este lado con quien simplificarse. Este menos 2x y más 10x sí se pueden simplificar. Entonces vamos a operarlos. Menos 2x más 10x son más 8x. Se pueden simplificar porque son términos semejantes. Y finalmente este 35 pues no tiene con quién simplificarse. De este lado. Más 35. Ahí está. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos a continuación? Pues como ya simplificamos todo lo que teníamos de un lado y del otro de la igualdad, ahora sí, todos estos términos los vamos a pasar del otro lado, porque recordemos que nuestra ecuación siempre tiene que estar igualada a 0. Aquí no está igualada a 0, entonces todavía no podemos resolverla. Para eso todos estos términos los pasamos del otro lado. ¿Qué nos queda? X cuadrada más 4x más 35. Y este más 6x lo pasamos del otro lado como menos 6x cuadrado. Este más 8x lo pasamos del otro lado como menos 8x. Y este más 35 lo pasamos del otro lado como menos 35. Y esto es igual, como todos los términos de este lado ya los pasamos
del otro lado de la igualdad. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Nada. Nos queda 0. Entonces, para que no se me pierdan, este término ya lo pasamos para acá, este término ya lo pasamos para acá, este término ya lo pasamos para acá. ¿Qué términos me quedaron del otro lado de la igualdad? Si estos ya los pasamos, ninguno. Por esa razón le ponemos 0 para indicar que ya no nos queda de este lado ningún término. Y ahora simplificamos. X cuadrada menos 6x cuadrada nos da menos 5x cuadrado. ¿Qué más? Vamos a simplificar ahora este término semejante. Más 8x, perdón, más 4x menos 8x nos da menos 4x. Y el más 35 con el menos 35 se cancelan. Y entonces esto es igual a 0. Y vean, ya hemos reducido nuestra ecuación a una ecuación en donde tenemos una variable en común. Pueden observar como si es el mismo tipo de ecuación. Al principio no lo parecía, entonces lo único que tuvimos que hacer fue ir simplificando todo lo que podíamos simplificar, realizar multiplicaciones, sumas, restas, intercambio de términos y todo eso, y hasta el final llegamos a una ecuación parecida. Ahora, pues, si se dan cuenta, los términos ambos son negativos. Pues vamos a deshacernos de ese signo. Entonces, para eso vamos a multiplicar, como ya hemos visto en nuestra ecuación, en ambos lados de la igualdad por un signo menos, para que así nos deshagamos de ese signo negativo. Entonces, menos puede ser menos o menos 1, como ustedes deseen verlo. Menos 5x cuadrada menos 4x, y esto es igual a menos por 0. Recuerden que lo que hacemos de un lado de la igualdad, para no alterarla, lo hacemos del otro lado. Entonces tenemos menos por menos nos da más, y escribimos el término. Menos por menos nos da más, y escribimos el término. Y esto es igual del otro lado. Menos por 0, pues todo lo que multiplicamos por 0 siempre nos va a dar 0. Ahí está. Y ahora sí, vamos a factorizar la x, ya que es un término que está en ambos factores. Entonces, como la vamos a factorizar, la vamos a sacar. Y ahora cada término lo vamos a dividir entre esta x. 5x cuadrada entre x, o sea, esto, 5x cuadrada entre x, ¿cuánto nos da como resultado? Esta con este se cancela y me da 5x. Y es lo que escribimos adentro del paréntesis. Más, me equivoqué, más x, ahí está, más 4x. Vamos con el siguiente término. 4x entre x se cancelan y nos queda como resultado 4. Ahí está. Entonces observamos que como la x estaba en ambos factores, pues es una variable común o un factor común. Por lo tanto la sacamos, y para saber lo que iba a haber adentro del paréntesis, cada término lo dividimos entre esa x. Y de esa forma ya tenemos los dos factores de nuestra ecuación. Ya nada más falta que cada factor lo igualemos a 0. Entonces el primer factor x es igual a 0. Este primer factor, que ya directamente nos da la solución, sería nuestra x1. Ahora el segundo factor vamos a igualarlo también a 0. 5x más 4 es igual a 0. Y empiezo a despejar mi x como yo ya sé. Esta ecuación pues es una ecuación lineal. Entonces este más 4 pasa del otro lado como menos 4. 5x es igual a menos 4. Y x es igual a menos 4. Este 5 que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Y ahora ya nada más obtenemos los signos. Esto es igual, menos entre más, me da menos 4 quintos. Y ya tengo
el segundo resultado. Esta sería x2. Entonces, como pudieron observar, fue bastante simple, no fue difícil, fue exactamente lo mismo que habíamos visto en videos anteriores, más bien en ejemplos anteriores. Lo único pues es que parecía que era una ecuación complicada, porque ya tenía muchos términos y todo eso, pero no. O sea, nada más salir simplificando, justo como ya sabemos, poco a poco solita la ecuación se fue reduciendo. Recuerden el concepto, más bien el consejo que siempre les doy, y que también a mí me lo dieron: cuando vean una ecuación o cualquier otro ejercicio de matemáticas, a veces lo que desespera es que no sabemos cómo resolverlo, porque de repente queremos obtener la solución. Por ejemplo, vemos esta ecuación y decimos, ¿cómo la resuelvo? ¿Cómo tengo la solución? No, o sea, vayan paso a paso y vayan resolviendo todo aquello que se pueda resolver, y solito se va formando el resultado. Por ejemplo, aquí dije, pues no sé cómo despejar. Lo que sí sé es eliminar los paréntesis, lo multiplico y ya. Entonces no sé cómo despejar. Entonces voy a simplificar términos semejantes. Eso ya lo sé hacer desde los primeros videos de álgebra. Luego, pues ya llega esta expresión. Todavía no sé cómo despejar, pero puedo simplificar términos si todos estos los paso del otro lado. Simplifico términos. Ya llegué a esta ecuación. Pues voy a multiplicarla por un menos para que no tenga signos negativos. Esta es la que acabo de ver. Entonces vean, solita fue formándose la solución al ir aplicando para cada paso algo que yo ya sabía antes. No la resolví así de repente, todo quise hacerlo aquí, no. O sea, paso a paso, y solita la solución va a ir saliendo. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. X cuadrada menos 10x es igual a 0, menos 14x cuadrada más 21x es igual a 0, 2x cuadrada más 3x es igual a 10x cuadrada menos 5, y 4x que multiplica x menos 3 más 5 que multiplica x menos 4 es igual a menos 2 que multiplica 10x más 10 más 2x que multiplica 3x menos 4. Entonces son los ejercicios que les propongo. Todos son muy parecidos a lo que vimos en este video. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.